Me gustaría invitarla a Rebeca Fleitas, acá la diputada, por favor, si querés subir un ratito, Rebeca, y bueno, contarnos cómo te sentís, cómo venís viendo el día de hoy. También a Guillermo Raffo, ahí, a ver si quieren subir, charlar un ratito. Le estoy pasando micrófonos en realidad a todos, pues el que quiere y tiene ganas, sube. Bueno. A ver, entró también ahora Mike. Mike, ¿cómo estás? Bien, che, laburando, gracias por la posibilidad o por permitir que se pueda hablar. Muchas gracias. Un saludo para todos, un No, saludo, por Puche. favor. La verdad, haciendo todavía laburando y viendo o informándome antes de emitir cualquier tipo de juicio, pero la realidad es que, digamos, no me sorprende nada. Esto es más de lo mismo, la desestabilización, la provocación, los mismos de siempre, en donde ya es momento de terminarlo. En realidad también todo esto tiene que ver con cómo se está actuando, con todo lo positivo y todo lo negativo, con todo lo que se está haciendo. Y la realidad es que los negocios se van terminando. Entonces, cuando los negocios se van terminando, cuando las cajas se van quedando sin, hay que empezar a quemar los últimos barcos para ver qué se puede rescatar. Lamentable que haya un poli muerto, lamentable que también haya un fotógrafo lastimado, que yo entiendo que debería existir algún tipo de protocolo que o existe y acá no se cumple, pero si vos tenés una fuerza de seguridad de enfrente, es muy probable que te pase algo, ¿no? Pero bueno, sin justificar o sin querer minimizar la situación de gravedad, esto es lo que ya vimos, lo que ya conocemos, los que pasamos los 50, no por mucho, pero que lo pasamos, ya sabemos cómo es y hay que aguantar, hay que aguantar. Em, bueno, a ver, está Carmen ahí con la mano levantada. ¿Cómo estás, ¿Cómo Carmen? andás, Gusti? ¿Cómo ¿Cómo andás? venís con este día? Mira, bastante mal. Primero quería ver si está confirmada la noticia de la muerte del policía, porque como vengo de escuchar otro space y no pude ver en la televisión, ¿eso ya está confirmado? Mira, yo lo que vi, o sea, tuiteado por un policía que bueno, lo conocen todos con el nombre en su cuenta de tuit, Gordo Represión, que es Bien. policía y estuvo participando en la marcha, él confirma, bueno, él puso en el tuit que falleció. Con lo cual, bueno, no tampoco, también me pasó lo mismo que no lo vi en la televisión aún No, confirmado, claro. pero Ah, bueno, vieron que Pero las redes son viste que más hoy, viste rápidas. Gusti que hoy es más noticia ex que la tele. En la tele estaban diciendo que el padre Paco estaba detenido y el padre Paco no estaba detenido. Digamos, Claro. boludeces así, digamos, Bueno, pasan. quería darle la bienvenida a Rebeca Fleitas. ¿Cómo estás, Rebeca, querida? ¿Estás ahí? Te tendrías que desmutear. A ver si... No sé si me escuchan. ¿Vos me escuchás, Morfeo? Ahí está. ¿Cómo estás, Rebeca? Fuerte y claro. Adelante, Rebeca. no se la escucha, Rebeca. Beca, no te escuchamos. No se te escucha, Rebe. De última bajá y volvé a subir. Te subo de vuelta. Capaz que es no, porque a veces sucede, vieron que por ahí uno no escucha al otro. Recién me pasó que no me escuchaba uno a mí, tuve que agarrar con el otro celular. A ver, Rebeca, ¿estás ahí? Yo no la escucho, no sé, ¿ustedes la escuchan? No, no se escucha, se la ve como hablante No, no. con abierto el micrófono. Ahora cerró el A ver, micrófono. espera, a ver, Rebeca, probemos de vuelta. Bueno, a ver, no sé. Tumba, ¿estás ahí? Mientras tanto, vamos a ver si baja y sube de vuelta para que, pues, es eso nada más, Rebeca, por ahí si nos escuchás. A ver, ahí yo veo que te desmuteás, pero no te oigo. Bueno, Tumba, ¿estás ahí? Cómo venís viendo lo que escuchás? Bueno, tenés, viste, ahí distintas posiciones, bueno, en distintos puntos. Más o menos todos convergemos en lo mismo, casi en un 99%. Eh, a ver, ahí baja Rebeca, seguramente va a subir, ahora la vamos a subir de vuelta. A ver. Yo aquí estoy, Gus, ¿eh? Fíjate que estoy viendo ahorita un video impresionante, la cantidad de gente, al menos en ese video, pero sí, inexplicable. Incluso la narrativa de los mismos voceros en redes de Milei está un poco desarticulada, los veo como con distintos puntos de vista, a diferencia de otras veces que salen con una narrativa unificada, ¿no? Entonces, vamos a esperar, está raro el ambiente, ¿no? O sea... Pareciera que
no sé, hubo ahí parte de como una especie de autogol o desinformación o no sé, algo raro, huele raro. Yo estoy mirando Ok, el mail el Twitter de Gordo Represión, que es Meganego 01, claro. y no hay ningún tweet de él diciendo, confirmando la muerte. Sí, mirá, ya te lo voy a pasar. Esperá, ya Dale. lo voy a piñar acá. Mientras tanto, dame un minutito, Carmen. La saludamos a Rebeca a ver si ahí agarró. Hola Eh, Gus, ¿me escuchás? perdón, Ahí está, perfecto. ¿Cómo estás, Rebeca? Encantado de oírte y bueno, de tenerte una vez más acá. No, gracias a vos que siempre me estás brindando un espacio en tu space por ahí estoy media complicada. Ahí vi un mensaje tuyo, te lo contesté recién y te estaba hablando por el chat. Me pasé el celu Sí, sí. para charlar un ratito. A ver, lo del policía que están comentando no está confirmado. Vi que lo tiraron en Ah, Twitter ok. y que varios están tuiteando eso, pero oficialmente no hay ninguna información al respecto. O sea, no está confirmado ningún fallecido por el momento y esperemos que siga así. Yo creo que igualmente cualquier novedad, cualquier información se dará por los canales oficiales, como a través del Ministerio de Seguridad de Ciudad o de Nación, y hay que esperar a esa confirmación. Patricia Bullrich estuvo dando una entrevista en La Nación Más y dijo que no había ningún herido fatal, así que bueno, esperemos que siga así. Sí, no, la verdad que es lo que veíamos. Veíamos de una cuenta de un muchacho que es policía. Por eso, capaz que, bueno. Hay mucho, como bien decís, se ha tuiteado mucho al respecto, como que hubiera pasado lo peor. Ojalá que no, y bueno, si aún no está confirmada, bueno, resguardemos esperanzas para que, bueno, no tengamos una noticia, una pérdida de este tipo y en el cumplimiento del deber. Y con respecto, Rebeca, a todo lo ocurrido en el Senado, En el Congreso. perdón, en el Sí, Congreso. bueno, a ver, me parece que la política a veces no está a altura, no está a la altura de las circunstancias. Digo, pasan un montón de cosas de todos los sectores políticos. La reacción hoy del kirchnerismo, cuando no había quórum para continuar, tratando de agredir al presidente de la Cámara, la verdad que me parece que no está bueno ver ese tipo de imágenes, sobre todo porque están representando, guste o no, a los ciudadanos, son diputados nacionales. Después puede gustar o no algunas cuestiones, pero digo, yo creo que no me gusta hablar de temas internos, pero si un bloque del que uno es diputado toma una decisión de no dar quórum, el resto de los diputados tienen que acatar la decisión del bloque y acompañar. Me parece que hoy se dio un montón de situaciones controversiales dentro del Congreso que no está bueno, sumado a un clima, ¿no? Bastante complicado en las inmediaciones del Congreso, con heridos, con barra bravas atacando a policías, quemando los contenedores de basura, destrozando la plaza del Congreso. Digo, son imágenes que lamentablemente las vemos en este contexto en el que estamos porque estamos hablando de sectores políticos que cuando no gobiernan un país intentan desestabilizarlo constantemente y lo van a seguir haciendo. No hay que olvidar la época del 2001, no hay que olvidar la época de Macri, cuando el kirchnerismo no está en el poder y sobre todo acompañado por la izquierda, hacen lo posible para intentar desestabilizar a los gobiernos elegidos democráticamente. Claramente no va a resultar con el gobierno del presidente Milei porque es una persona que tiene convicciones, tiene un montón de diputados y legisladores que lo acompañamos y creemos firmemente en la propuesta de país que él está haciendo y también los ciudadanos y vamos a tener que tratar de salir adelante como se hace siempre en Argentina. Lamentablemente lo que se vio hoy, digo, no es la primera vez que lo hemos visto, pero va a seguir repitiéndose porque estamos hablando de sectores que intentan todo el tiempo generar golpes, desestabilizar gobiernos. Pero bueno, yo creo que la libertad de avanza es fuerte. Me pone mal ver este tipo de imágenes porque se los usa políticamente a los jubilados desde distintos sectores políticos y terminan manchando por ahí un reclamo que puede llegar a ser genuino. Y es lamentable que estemos atravesando estas situaciones. Pero bueno, yo creo que el país va a salir adelante y es cuestión de tener un poco de paciencia y saber que el presidente está haciendo lo mejor por el país. Bueno, y
¿Qué pensás? Porque vos fíjate que esto que estamos hablando nos lleva a un punto de entender que estos son montajes típicos y de manual. De hecho, bueno, porque la audiencia se va renovando, aunque ya lo hemos leído, hay como un papel de consignas para la marcha, ¿sí? Que Yo lo compartí aparentemente, bueno, también. tiene como una impresión ahí. ¿Lo Sí, sí, lo viste? compartí. Quería leerlo un poco para... ¿Cómo? Le di retweet a la persona que lo compartió hoy. Bueno, lo curioso, ¿no? Tenía 6 puntos claves. Uno, por ejemplo, ponerse la camiseta de fútbol, ¿no? Porque también es también una forma de confundir y de generar todo digamos, una cuestión de ruido. Empezar en la vereda y de a poco ir cortando la calle era el punto 2. 3, provocar a los policías revoleándole botellas, piedras o lo que haya al alcance, buscando su reacción. El punto 4, una vez que comiencen a reprimir, grabar la respuesta policial. 5, buscar móviles periodísticos para viralizar la violencia recibida. 6, subirlo a las redes sociales con el hashtag todos con los jubilados y en los grupos de difusión de compañeros, dice Ese, acá. ese lamentablemente Este, es el típico modus operandi que tienen los sectores de izquierda que siempre, y el kirchnerismo también, claramente, que siempre convocan a marchas, tienen consignas claras para provocar y generar violencia. No es nuevo esto, creo que eso nos demuestra un poco lo peor de la decadencia política que tenemos en Argentina. Y son consignas claras que las repiten en cada marcha donde van, porque créeme que si uno se va, nosotros hemos participado, ¿no? Post pandemia en manifestaciones públicas y siempre con mucha tranquilidad. Ahora, cuando vos tenés la intencionalidad política de convocar a una marcha con sectores gremiales o en este caso con barra bravas y ya tenés marcadas las consignas que sabés que si atacás a la policía en algún momento va a responder porque es su trabajo brindar seguridad, establecer el orden en la ciudad. Entonces es claro que este tipo de modus operandi que tienen es algo como ya es, digamos, es su Biblia en todos estos sectores que se movilizan justamente para provocar los destrozos, para provocar la reacción, para generar la imagen y decir que la policía está reprimiendo. Lamentablemente eso existe, tenemos que saberlo, no es mentira, se manejan de ese modo. Rebeca, y más allá de, bueno, todo esto que hablamos de un modus operandi, de un montaje, de cuestiones totalmente organizadas, ¿no? Claramente, eh, sumado a eso, el día de hoy, la performance del operativo fue mala, ¿no? Porque creo que se ha visto como una desarticulación, no sé, otros operativos han sido mejor controlados. ¿Vos cómo lo viste al Ahora, de hoy? justamente ¿Hay una falta de articulación entre nación y no, a ver, ciudad? hay una cuestión clave con el tema de las marchas y es que o a veces solicita Nación que las fuerzas de seguridad de la ciudad acompañen en algún tipo de operativo o a veces es por iniciativa propia que, digo, la Fuerza de Seguridad, el Ministerio de Seguridad de Nación directamente manda a los efectivos a, digamos, hacer como un backup a las fuerzas de seguridad federales. En este caso lo debatimos mucho, hubo una falta de presencia al inicio de la marcha por parte de la policía de la ciudad, pero esto tiene que ver más que nada, me parece, y lo digo a modo personal, y un análisis que estuvimos haciendo con el equipo, una decisión política por parte del Ministerio de Seguridad de Ciudad de no acompañar desde el inicio a los efectivos federales. O sea, hay una cuestión política ahí de por medio porque ellos se suman más tarde, cuando ven que ya está un poco descontrolada la situación en las inmediaciones del Congreso. Así que claramente yo creo que hay cosas que se podrían haber hecho mejor. Bueno, yo esto es algo que fíjate que bien que lo aclarás, que yo lo estuve hablando con Tumbaburro, es un amigo acá que está con nosotros. Rebeca, te lo presento, es estratega político desde México, conoce muy bien la idiosincrasia y a la tarde hablábamos y yo le decía que acá había una fase, esto que acabas de decir, una cuestión que tiene que ver con, que está tiene que ver con el crédito político que se pueda llevar la nación si el operativo sale bien y hay cómo soltarle la mano. La cuestión política está en el medio, sin dudas. Eso quedó plasmado y digo, ¿vos crees que después de esto va a haber alguna consecuencia, no sé, algún responsable se encontrará?
por este mal manejo? ¿Qué puede pasar, por ejemplo? A ver, si hubo no mal manejo o exceso de uso de la fuerza por parte de algún efectivo, que eso claramente tendrá que ser investigado. Yo no le atribuyo la responsabilidad del operativo a los efectivos porque ellos trabajan con las herramientas y las órdenes que se les transmiten. Y en ese sentido, digo, me parece que las decisiones políticas pasan más por las cabezas de los ministerios, hoy por el nuevo ministro de Seguridad de Ciudad, que no sé por qué no accionó desde primera instancia para acompañar a las fuerzas federales. Así que por ahí trato de no darte una opinión tan personal mía, porque digo, hay cuestiones políticas que por ahí pueden exceder un mero análisis que puedo hacer yo desde mi lugar. Ok. Marino, ¿estás ahí? ¿Querés aprovechar a hacerle una pregunta a Rebeca? Hola, ¿qué tal? Gracias por el micrófono. Bueno, ¿Cómo yo estás? comparto lo que dice ella, ¿no? Evidentemente hay una negligencia por parte de los dos ministerios, el de la ciudad y el de la nación. Ahí en el operativo hubo cinco fuerzas, y no pudieron controlar una manifestación, sabiendo que iba a ser violenta, anunciada que iban a romper todo. No hubo prevención, hubo solo esperar que se produzca el conflicto. Y a mí lo que me llama la atención ya desde hace tiempo es que en vez de disolver la manifestación, se la enfrenta. Y enfrentar una manifestación es ofrecerse como oposición. Y por lo tanto el manifestante se va a quedar porque tiene muñeco para pegar. Si yo lo disuelvo, le rompo la masificación, lo transformo en individualistas y los corro y los detengo, se van a ir, se van a disolver. Ahora, arrastrarlos a que sigan rompiendo todo el recorrido de la calle y destruir la ciudad, ¿cuál es la prevención? Si la función es prevenir y restablecer el orden alterado, no reprimir por reprimir hasta que se van. Para mí hay un grave error con 5 fuerzas, un error de diagramación y una falla, hablando de la lectura del mensaje, una falla de no entender, de no conocer profundamente cómo nació el peronismo y cómo vivió el peronismo y cómo vive el peronismo para poder combatirlo políticamente. No se trata de sacarlo, se trata de cambiar el país. Si se cambia el país, el peronismo desaparece. Pero si se mantiene y se lo combate, el peronismo se fortalece. Esas son las dos grandes negligencias que yo observo de parte de la política y de parte de la implementación de los sistemas de prevención para evitar la alteración del orden que está anunciado en este caso. Ya sabemos nosotros que el jefe de gobierno es un fracaso político desde el momento de su elección. Como por ejemplo, pongo un ejemplo y termino, el poner la construcción del peaje en la avenida General Paz y de Lepianes, que va a generar una obstrucción de tránsito de todos los que ingresen de la zona de Seiza, de Cañes Seiza, y va a saturar de cemento las calles y van a inundar los barrios de Lugano, Matadero y Soldati. Todo por poner un peaje porque la gente llega a la carga y se desvía y no paga. Eso no es pensar en la ciudad, sino es pensar en su beneficio propio. Gracias. Bien, hay otra mano levantada, Mike. Sí, correcto. Gracias. Para poder cerrar lo que hablaban con respecto a los errores, o por lo menos a mi criterio, que lo puedo decir como especialista en logística o en logística de seguridad o en gestión de riesgos de desastres, todo lo que pasó hoy es lo que tiene que pasar de última. Entonces, lo que pasa es que entendiendo el contexto, o sea, muchas veces no se, digamos, se respetan las jerarquías, por decirlo de alguna manera, entonces la decisión de llevar adelante todo lo que es el proceso de prevención, todo lo que es el operativo, muchas veces recae en gente que no tiene experiencia y bueno, y eso es lo que pasa. Si vos querés disuadir una situación como la de hoy, vos más teniendo en cuenta todo el tiempo que tuviste para poder planificar, se debería haber trabajado diferente y el último eslabón hubiese sido la utilización de la fuerza o la utilización, digamos, de armas no letales, pero tiene que ser siempre la última alternativa. El punto es que se tuvo tiempo para trabajar y es ahí a donde a veces no, en líneas generales, siempre cuando hay movilizaciones que son picantes, se termina de la manera que no se tiene que terminar. Y vos lo podés prevenir, podés trabajar previamente, pero bueno, es ponerle coco.
Miren, yo sinceramente, y acá, bueno, te iba a preguntar, Rebeca, también creo que me parece que es un momento clave para, digamos, marcar una firmeza en esta cuestión, bueno, de cómo se van a llevar este día después, ¿no? Decir, bueno, tenés que mañana pasado tener agarrado el tipo que le disparó, con toda la cantidad de cámaras, digo, ¿no? Porque en esto de decir... eh, tenés un montón de cámaras en la ciudad de Buenos Aires, todo más posible, pero creo que tiene que haber, digamos, una medida contundente en cuanto a que se arreste mucha gente. Ahora, también esto de si son barras bravas, que la verdad que se ponga firme y se les restrinja el acceso a los eventos deportivos. Vos en este caso, ¿creés que va a haber una repercusión de parte del gobierno de modo contundente para marcarles un límite? Sí, a ver, primero como para responder un poco lo que estaban comentando recién respecto a si hubo errores o no, la realidad es que hay un protocolo de actuación que tiene tanto la policía de la ciudad como las fuerzas federales para accionar respecto a distintas manifestaciones y es algo que lo introdujo justamente el presidente y la ministra de Seguridad apenas asumió el gobierno. El 15 de diciembre, digamos, fue la publicación de la primera resolución respecto a este tema, donde se establecía todo el protocolo que tienen que implementar todas las fuerzas policiales y de seguridad federales, y ese mismo modelo lo adoptó un poco la policía de la ciudad. La realidad es que uno puede dar una opinión respecto a cómo se manejó y si podría o no evitarse el uso de la fuerza. La realidad es que en el protocolo está previsto que se use el mínimo de fuerza que sea posible, pero la realidad es que cuando están en ese momento las situaciones se descontrolan, no son manifestantes que van de manera pacífica, son sectores políticos que van con un claro objetivo, que es provocar, generar caos y confrontar con los efectivos. Digo, no es menor el hecho de que ese flyer que se encontró dando vuelta marcando qué era lo que tenían que hacer para provocar a la policía y después generar material, pasa siempre. Entonces, pedirle al efectivo que no reaccione ante una situación de violencia cuando tienen que hacerlo, creo que es pedirle demasiado y está dentro de las funciones que tienen como efectivos de la fuerza de seguridad, llevar orden y detener la comisión de cualquier tipo de delito o flagrancia que se pueda estar produciendo justamente en una marcha. Eso por una parte. Y lo otro que tiene que ver con las acciones que van a implementarse posterior a lo que fue la marcha. Algo estuvo hablando Patricia Bullrich en una entrevista que tuvo hace unas horas en La Nación Más con Luis Majul, que obviamente se van a investigar la comisión de delitos, se van a estudiar todas las cámaras de seguridad, porque aparte también lo prevé el mismo protocolo que implementó el Ministerio de Seguridad de realizar investigaciones respecto a cualquier ilícito o delito que se haya podido cometer durante la manifestación. Y además ella reforzó el hecho de que a nivel ministerial está trabajando en una ley anti-barra bravas que se va a aplicar con toda la severidad de la ley. Se va a buscar a esas personas que pertenecen a clubes de barras bravas, se le va a impedir el ingreso a las canchas de fútbol. Obviamente hay una carga penal detrás de esto, así que bueno, hay una decisión marcada y muy fuerte por parte del gobierno del presidente Milei de mantener el orden en todo el país. Rebeca, ¿y a dónde los encerramos todo con esta crisis de lugares a dónde meter los presos? Tema interesante para debatir y que yo creo que va a ser un tema de campaña. Y está bueno decir que La Libertad Avanza fue el primer espacio político que generó un proyecto de ley del cual soy autora para crear el sistema penitenciario para la ciudad autónoma de Buenos Aires, cuando el espacio del PRO tuvo 17 años para hacerlo. Va a ser un tema de campaña. La realidad es que delitos federales corresponden obviamente al sistema penitenciario federal, los presos deben estar en cárceles federales, así que eso mucha discusión no tiene. Ahora la discusión que está de fondo es por qué durante tantos años el PRO
gobernando la ciudad desde el 2007, no se hizo cargo nunca de crear un sistema penitenciario, porque durante la presidencia de Macri tampoco se hizo la transferencia de competencias y delitos a ciudad, cuando ellos eran gobierno nacional, gobierno de la ciudad y provincia, digo, podemos debatir un montón sobre el tema. Hubo una decisión política de no hacerlo. Entonces, hoy, 2025, estamos discutiendo de problemáticas que se podrían haber solucionado hace bastante tiempo. Entonces, tener que discutir con el sector del PRO que le echa la culpa al gobierno nacional, créeme que hay muchas cuestiones detrás que no tienen que ver con el gobierno del presidente Milei, porque la problemática de no tener un sistema penitenciario, de no tener cárceles propias, si bien fue agravado por la soltura de presos que hizo el gobierno del kirchnerismo durante la pandemia, hay una realidad de que cuando uno es gobierno tiene que gestionar. Entonces el gobierno de la ciudad tiene la obligación de poder gestionar y saber qué hacer con el tema de los presos, y no, nosotros no queremos que esto termine siendo un mero tema de campaña, como fue la cuestión de reiterancia para el jefe de gobierno porteño, que fue su bandera en la campaña del 23, y hoy lo escuchás al jefe de gobierno porteño, o lo escuchás o lo escuchabas en su momento a quien fue ministro de Seguridad, Waldo Wolf, y te decía la realidad es que reiterancia no se puede aplicar en la ciudad. Entonces no es lo mismo hablar de políticas y banderas y promesas para las campañas que realmente preocuparnos de la problemática, y es algo que la Libertad Avanza está muy comprometido, y fue el primer espacio político, repito, que en 17 años presenta un proyecto para crear un sistema penitenciario propio, para crear la carrera de penitenciario que se dicte en el Instituto de Seguridad Pública de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde también en ese proyecto que prevé la modificación de la ley 5.688, que es la ley de seguridad pública, se pueda introducir todo lo que tiene que ver con los rangos dentro del sistema penitenciario. O sea, es bastante completo nuestro proyecto, y vamos a impulsar para que este año se trate, porque nosotros no gestionamos en época electoral, nosotros gestionamos todos los días para los porteños. Así que, dicho esto, repito, va a ser un tema bastante álgido para debatir ahora en esta campaña que nos toca llevar adelante en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que queda poquito para que empecemos. Y hay una gran cuestión, ¿no? Creo que es una preocupación, en parte decir, bueno, ¿qué cantidad de qué número vamos a tener de legisladores? O sea, ¿qué resultados digamos, se tienen como perspectiva de cara a las elecciones? Y cuántos realmente van a acompañar al bloque, ¿no? Y no pasen este tipo de cosas como las que sucedieron hoy, en donde 13, creo eran tres diputados, bueno, de alguna forma no acompañaron digamos, al lineamiento del Bueno, eso bloque. es una cuestión que deberán debatir, y me parece internamente en el bloque del Congreso. La realidad es que cuando hay una bajada de línea, todos los legisladores que pertenecen al bloque tienen que acatar la bajada de línea. O sea, eso de tomar decisiones libremente y decidir si estar o no en una sesión para dar quórum, excede, me parece, el lugar que le toca al diputado. El diputado tiene una función clarísima, que es cumplir con la bajada de línea del presidente, y los legisladores estamos para gestionar bajo la bandera y la dirección política que indique nuestro presidente. Así que me parece que ese tipo de cuestiones no se deberían repetir, y si sucedió, claramente es algo que deberá debatir en profundidad el bloque, y ver, digamos, qué hace con estos diputados que no están alineados con las ideas del espacio. Claro, porque también es decir, bueno, y los que vendrán, ¿será que tendremos otras experiencias así? Yo a ver, creo que bueno, sin duda pasa todo el tiempo, cuando se arman las listas, después, esto yo lo veo como algo que, bueno, es común, ¿no? Pero nada, por ahí me preocupa esto porque, por ejemplo, vos presentás un proyecto que le vendría perfecto a la ciudad, ¿no? Es decir, en beneficio de todos los porteños y todos los que vivimos acá en la ciudad de Buenos Aires. eh, bueno, creo que ahí es donde radica el punto de la preocupación. A ver, voy Sí, a ver si te eso, quieren eso preguntar es algo. Ahí súper está importante, perdón que Carmen. te corte, eso es Sí, súper importante. A dale. ver, Sí, sí, sí.
O ahora en este contexto 2025 va a ser la primera vez, digo, que la Libertad Avanza va a competir con su partido, con un partido propio. Ahí creo que va a haber un poco más de cuidado respecto a quienes participan en las listas, porque hoy quienes estamos en el espacio estamos 100% alineados con el presidente y no hay lugar a duda de que lo que es la bajada de línea del Ejecutivo Nacional se respeta. Entonces, en ese sentido, yo creo que quienes participen de las listas en las distintas elecciones van a ser candidatos que estén 100% alineados con las ideas del espacio. Eso por un lado. Después, lo que sí necesitamos nosotros para poder lograr que los proyectos que implican una mejoría en la calidad de vida de los ciudadanos se traten, pero para eso necesitamos tener más legisladores propios, romper un poco con, digamos, el monopolio del poder que tiene hace 17 años, casi 18, el PRO en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La realidad es que lo hemos vivido en la Libertad Avanza desde que llegamos en el 21, que fue el primer espacio donde la Libertad Avanza pudo poner legisladores, tanto en el Congreso como en la legislatura porteña, es de presentar constantemente proyectos de ley muy importantes para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y lamentablemente no tratarlos porque hay una cuestión que tiene que ver con el egoísmo político, que si el oficialismo de la ciudad, en este caso el PRO, no proponían ellos los temas no se trataban o presentaban temas propios, ya tomando la idea de proyectos superadores como son los de la Libertad Avanza. Ejemplo de eso que nosotros lo vivimos en la legislatura fue la eliminación del impuesto a los sellos en las tarjetas de crédito. Fue una propuesta de la Libertad Avanza que midió claramente en la ciudad y el PRO presentó un proyecto propio. Armas no letales es un proyecto también de la Libertad Avanza, de autoría mía. Es un tema que también Larreta lo tomó como bandera de campaña y fue propuesta de la Libertad Avanza. Tema eliminación de ciclovías menos utilizadas, propuesta de la Libertad Avanza que la tomó Jorge Macri el año pasado. Sistema penitenciario, me podría pasar toda la noche, digo, hablando de proyectos de ley de la Libertad Avanza que no han sido tratados, pero que después el Ejecutivo manda proyectos del mismo tema para que sean tratados los del Ejecutivo. Entonces, es importante romper con eso y que los ciudadanos y nosotros también como legisladores poder transmitirle esto es que nosotros trabajamos para mejorar la vida de los porteños. A nosotros no nos interesa únicamente proponer un tema en campaña como hace el PRO. Nosotros todo el tiempo, todos los días, todos los meses, todo el año, desde que la Libertad Avanza comenzó su inicio en el espacio político, hemos propuesto y hemos trabajado con equipos de trabajo reducidos, a diferencia del PRO, en proyectos. Y lamentablemente proyectos que no han sido tratados, y te digo que son excelentes. Y no es por alardear no de lo que hace la Libertad Avanza, pero no es menor que la Libertad Avanza instale agenda y después el resto de los sectores políticos tengan que adaptarse o adaptar sus discursos a lo que la Libertad Avanza marca como agenda de lo que la gente hoy quiere y necesita. Entonces va a ser un desafío y cambiar la legislatura, la composición de la legislatura, del Congreso Nacional, del Senado, es una tarea muy importante para que las ideas de la libertad sigan creciendo y para apuntar a un 2027 con mucho más diputados y senadores propios. Bien, excelente, Rebeca. Bueno, y no sé si le quieren preguntar algo a Rebeca, aprovechemos que tenemos a Rebeca Freitas acá. Creo que estaba Carmen y luego Marinero. A ver, Yo fíjense ahí el que quiera primero. primero la quería saludar a Beca, que ya sabe que la sigo muy, muy de cerca, la recontrabanco siempre. Gracias. Y ¿cómo estás, Beca? Y lo que quería comentar es que, bueno, me sorprendió esto que contaste del sistema penitenciario, que evidentemente lo deben haber cambiado hace muchísimo tiempo y lo deben haber dejado como sistema penitenciario nacional, cuando la ciudad todavía era capital de la nación y no era ciudad autónoma. Imagino que es eso, porque
donde yo cursé toda mi escuela o en el barrio donde yo nací, donde hoy está la Plaza Las Heras, eso, cuando nosotras todavía no habíamos nacido, era la penitenciaría y se llamaba, el director de la penitenciaría era el padre de Roberto Petinato. Eso después se desarmó antes de que naciéramos nosotras, se tiró todo abajo y quedó la Plaza Las Heras, que es la plaza enorme que está, que linda con Coronel Díaz, Las Heras, del lado de arriba con Juncal y al costado con Arauz y Julián Álvarez, sí, creo que es Julián Álvarez, la que baja hasta Las Heras. Todo eso era la penitenciaría, justamente estaba ahí. Así que evidentemente se debe haber corrido a un sistema penitenciario nacional y luego cuando la ciudad pasó a ser autónoma nos quedamos sin sistema penitenciario propio, ¿es así? Claro, te explico. El sistema penitenciario siempre fue federal, pertenecía siempre a Nación. Cuando la Ciudad Autónoma de Buenos Aires pasa a su autonomía en la década del 90, ya estamos hablando de hace 30 años que la ciudad es autónoma, en ese momento empieza todo un proceso de transferencia de competencias que se tendría que hacer desde Nación a ciudad. El problema es que esas competencias hace más de 30 años que no se han transferido completas y por eso yo hago mucho hincapié en la cuestión de que esto no es un problema de la gestión actual del presidente, sino que tiene que ver con, digamos, deficiencia en la gestión política de otros espacios políticos que en 30 años no pudieron solucionar el traspaso de todo lo que le corresponde a la ciudad por ser una ciudad autónoma, porque tiene características de una provincia, entonces necesita tener su sistema penitenciario propio, que no lo tiene, pero eso es parte también del déficit de no haber sabido gestionar en su momento cuando se pasa en su momento Capital Federal, pasa a ser autónoma y se convierte en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Entonces, hoy lamentablemente, después de 17 años también de gobierno del PRO, no han podido nunca solucionar el tema de la creación de un sistema penitenciario. Yo esto lo debatí con el ministro, el ex ministro de Seguridad, Waldo Wolf, cuando fue a la legislatura, y le fui muy honesta respecto a la visión de la problemática que ellos estaban planteando, porque ellos planteaban que la culpa era porque Nación no se llevaba a los presos. Y la realidad es que no es porque Nación no se lleva a los presos. La realidad es que hay una gestión en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que no ha podido resolver, primero con los recursos que tiene. Segundo, la solución mágica no es la transferencia de delitos y la transferencia de competencias. ¿Por qué? Porque si el gobierno nacional fuese mala leche, transferiría, perdón, del día para la noche los delitos, las competencias y el gobierno de la ciudad estallaría en mil pedazos porque hoy el gobierno de la ciudad no ha gestionado un lugar físico donde alojar a los presos. Entonces, es mentira que esto se soluciona haciendo el traspaso de delitos y haciendo el traspaso de competencias. El gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires primero tiene que gestionar un espacio físico para alojar a los presos y esto también es parte del déficit en la gestión de políticas públicas que ¿Y tiene dónde el van PRO, que en presos hoy? 7 años, no pudieron terminar Marcos Paz. Yo esto se lo Increíble. dije en la cara al ministro. Hace Ay, se cayó. Te caíste, Beca. No se te escucha más. ¿A mí se me escucha? Sí, te escuchamos. A ver, Rebeca, Sí, a mí me a ver, escucha. espera, Mientras ella vuelve, que se ve que se desconectó, la otra pregunta que le quería hacer justamente era sobre esto. ¿Qué otras competencias faltan traspasar a la ciudad de parte del gobierno nacional? Que como está contando ella, no lo hicieron ni siquiera en el momento que coincidieron como gobierno nacional y gobierno local. bien, a ver, ahí te escribí, Rebeca, por mensaje, mira, ahí te hago una manito, espera, ahí está, ahí baja, ella va a volver a subir y te va a contestar esa pregunta. Hagamos ahí un pimponeo mientras sube Rebeca de vuelta, que está buenísimo. Ustedes ven que, bueno, tiene algunas cosas para contarnos y está bueno aprovecharla. A ver, está Marinero, levantaste la mano y luego George, en tanto sube Rebeca nuevamente.
Hola. No, yo comparto, la verdad que muy, muy claro lo que dijo Rebeca, clarísimo, en cuanto a la actitud de los diputados, ¿no? Los diputados tienen que defender el proyecto del presidente y tienen que lograr que se concrete en hechos. No tienen libertad de conciencia. Para eso son elegidos interna y nacionalmente, en una elección nacional, para defender el proyecto del presidente. No existe la libertad de conciencia. Y muy claro lo del traspaso, ¿no? De las consecuencias del traspaso, que nunca fue pleno. Primero tuvo la ley Cafiero y después tuvo el periodo de Macri, que lo único que hizo fue tirarle la policía a la ciudad y generar un conflicto. Y respecto a la seguridad, lo que yo no comparto es el protocolo. Las manifestaciones no son dinámicas, no son todas iguales, son dinámicas, son movibles y por lo tanto requieren una respuesta dinámica. Si yo a la policía le pongo un protocolo, la encajo en una manera de actuar y si el manifestante no encuadra en los hechos dentro del protocolo, la policía se transforma inoperante. ¿Cómo restablece el orden? La policía no puede tener un protocolo, tiene indicaciones precisas y su accionar está regulada a través del Código Penal. No puede infringir la ley el trabajo de la policía, pero sí tiene la facultad del uso de la fuerza pública para restablecer la alteración del orden. Lo que hay que controlar es la profesionalización del trabajo policial para que no se produzcan desbordes que infrinjan la ley penal, que es la que le regula su actividad. Y si yo le pongo el marco de la violencia mínima necesaria, ¿cuál es la violencia mínima necesaria? ¿Quién es el que interpreta? ¿Quién dice cuál es lo máximo y lo mínimo de la violencia para restablecer el orden? Evidentemente, cuando hay una fuerza, para contenerla hay que oponerle una fuerza mayor. Si yo le opongo una fuerza igual, nos mantenemos en conflicto. Y si le opongo una fuerza menor, voy a perder. Entonces, ¿dónde está el límite de la fuerza mínima necesaria? Eso es a función del trabajo, es una barbaridad establecer ese límite. Y el otro, que no hay que hacer un protocolo de actuación, hay que profesionalizar el accionar de la fuerza en trabajar en manifestaciones en función del conflicto social y de la gravedad de la alteración del orden que está produciendo para poder contenerla. En la capital federal actuaron 5 fuerzas policiales y no se pudo prevenir. Gracias. Bien, la mano de Jorge ahí levantada. Ahí te estoy pasando mic, Rebeca. Por ahí, bueno, puede estar comiendo ahí o algo. Igual yo te estoy pasando el micrófono. Vos envíame el micrófono cuando subas de vuelta, te subo. Bueno, Jorge, a ver. Sí, un par de comentarios. Como dije antes, viéndolo un poquito de afuera, habiendo visto en otros países qué sucede. En Londres, por ejemplo, la policía tiene un método que se llama kettle, que es el de poner a calentar la pava. O sea, vos querés acercarte, por ejemplo, al Parlamento, a Casa de Gobierno, lo que sea, y te dejan acercar. Pero además te cercan, y van cercando, haciendo una compresión. Y a partir de ahí los suben uno por uno a los camiones y se los llevan en cana uno por uno. Acá tenés el tema de la caprichosa, que podría estar tirando agua con tinta, bicho que está marcado, bicho que va en cana, pero ¿qué pasa? Acá están defendiendo. Si vos te fijás en los noticieros, la formación de la policía desde de las tomas aéreas, vas a ver que la policía está defendiendo un área o está avanzando contra los manifestantes, pero en un ambiente abierto. Lo que vos tenés que hacer es rodear a los manifestantes, ir cercando el círculo y después subir uno por uno a la camioneta y llevártelo. Juntaron 124, estaba contando los informes, cuántos juntaron entre hombres y mujeres de Policía Federal y de Policía de la Ciudad. En total son 124 personas. Había mucho más de 124 kilómetros, así que se les escaparon muchos. Bullrich tiene un posgrado de seguridad y qué sé yo que hizo en Inglaterra. Podría aplicar un poquito las técnicas que se aprendieron con las 5 fuerzas de seguridad y hacer un poquito más de kettle, que no se le escape la gente, porque acá estaban corriendo, reprimiendo, tratando de que no atacaran. Y el problema no es que te ataquen, el problema es si a vos te atacan, tenés que rodear a tu enemigo y juntarlos arriba de un camión y llevártelos. Primera cosa. Segunda cosa, el monopolio de la fuerza tiene que estar en el Estado y eso no hay duda. Nadie habla de privatizar la justicia y nadie habla de privatizar la policía. Por supuesto. Pregunta, y la pregunta esta es para la legisladora, ¿qué haría falta para que el Estado de Capital Federal, de Cava o nacional pueda pagar el costo de alojar a todos estos presos en una cárcel privada?
Porque Bukele hizo la oferta a Trump, Trump dijo que no y mandó a todos a Guantánamo. Hay un montón de lugar vacío de Bukele que está ofrecido públicamente a quien lo quiera usar, y Argentina podría tranquilamente decir, mira, te mando 5.000 presos violentos, tenelos sin apuro, cuando podamos procesarlos los procesamos, pero mientras tanto, una periodo de vacaciones, el colonia de vacaciones Bukele, le baja los humos a un montón de esta gente que hace quilombo. No es un problema de reprimir sin límites, es un problema de ejercer el monopolio del Estado que regula con el uso de la fuerza racional a las personas que son irracionales y que se comportan de otra manera. Mi pregunta es, legalmente, ¿qué hace falta para poder exportar presos? Ok. Mono, ¿cómo estás, querido? ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Un gusto estar en este space. ¿Cómo estás? Bienvenido. Bien, un día picante hoy. Me gustó escuchar a la legisladora Fleitas. Siempre es un gusto escucharla. Siempre trayendo claridad. Ella está en la legislatura porteña y nos representa muy bien. Respecto a los hechos acaecidos en el día de la fecha, un día triste porque, como siempre, tenemos que reaccionar con la fuerza de seguridad a los vándalos, a los terroristas, a los que quieren imponer por la fuerza sus ideas. Porque básicamente la gente que fue a la Plaza del Congreso a expresarse lo hizo de una forma delictiva. No eran jubilados, eran barras bravas, gente que bueno, está siendo detenida, a muchos de ellos, infraganti. Les recuerdo a la gente que cuando se comete un delito infraganti en la vía pública, las fuerzas de seguridad tienen la obligación de reprimir el delito. Es una obligación que ellos tienen y un derecho a hacerlo. Lamentablemente, ¿cómo se reprime una persona que está en la vía pública tirando baldosas a la policía, teniendo algunos armas blancas y otros armas tumberas, escopetas tumberas, armas de fuego, que fueron detenidos y requisados por la policía? Yo me pregunto qué pasaría si esto sucede en un país desarrollado con una policía que funciona como corresponde, por ejemplo Estados Unidos. Si aparece una persona tirándole un piedrazo a un policía, ¿cuánto dura en la vía pública? Yo creo que no dura mucho. Lamentablemente venimos de décadas de teoría abolicionista del derecho, la teoría Zaffaroni, que considera a la gente que comete delitos en la vía pública víctimas de la sociedad. Y peor, el periodismo actual, que los considera manifestantes. Uno se deja de ser manifestante cuando empieza a cometer delitos. Por ejemplo, Maldonado cortando la Ruta 40, que fue reprimido por la Gendarmería y huyendo de la represión policial, en este caso de Gendarmería, se ahogó en un río. La gente que comete delitos tiene que saber que va a ser reprimida por las fuerzas de seguridad, porque es la obligación que tiene las fuerzas de seguridad enviadas por un juez. La gente que está en ese lugar es enviada por un juez, o sea, están ahí legalmente, porque tienen que reprimir el delito, porque la sociedad les cede al Estado la represión del delito. Si no, sería el Far West, la gente se armaría y nos cagaríamos a ti. Es una cosa que la gente no quiere y la gente quiere vivir en paz. La gente que trabajaba, que estaba en su casa, miraba por la televisión y decía, ¿qué le pasa a esta gente? ¿Por qué comete delitos? Si vivimos en un Estado de Derecho donde 14 millones o casi 15 millones de personas votaron a este gobierno que está cumpliendo con lo que dijo que iba a hacer. A mí me preocupa mucho que todavía existan esos grupos, en este caso barra bravas, deberían estar presos si son delincuentes. ¿Por qué se los protege? No entiendo, no llego a comprender por qué se los protege. Y respecto al delito en la vía pública en Cava, que es un tema que trató la legisladora Fleitas, a mí me preocupa mucho el funcionamiento de las alcaldías en Cava. Yo quisiera, obviamente es un proyecto que habría que hacer, que desarrollar. Yo sé que no hay plata y que hay que ver dónde se pone el dinero de los contribuyentes, pero ahora que subieron tanto el ABL, podrían destinar dinero en vez de a políticas de género o a cultura degenerada, podrían dedicarla a poner, por ejemplo, hacer alcaldías mejores, mejorar las alcaldías, la cantidad, la calidad. Obviamente hay que fabricar cárceles porque los centros carcelarios están sobrepoblados, eso se sabe, y tarda tiempo en realizarse ese tipo de estrategias de prevención del delito. Otra cosa que hay que ver son los jueces que tenemos y los abogados y los fiscales, porque si en la Facultad de Derecho durante 30 años se educó con la teoría abolicionista del derecho zaffaroniana, no podemos pretender que tengamos encima 20 años de jueces puestos por el kirchnerismo, la banda de delincuentes dirigida
por la jefa de la banda, Cristina Fernández de Kirchner, que tiene 2 causas condenada por ellas, en algunas yendo a juicio por jurado. Ojalá esto se acelere, yo sé que no va a ir presa, pero por lo menos para que quede claro que esta jefa de la banda es una delincuente, que ya lo sabemos, pero bueno, que lo compruebe la Corte Suprema. Así que bueno, me quedo escuchando, les agradezco haberme escuchado y si tienen alguna duda yo se las respondo. Gracias. Hola, buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo están? Un minutito, Luca, dame un minuto. Bueno, ahí aprovechemos que entró Rebeca nuevamente. Creo que Carmen tenía una pregunta. Rebeca, a ver si te escuchamos ahora. Tenés que desmutearte. ¿Estoy ahí o no? No, Sí, ahora sí. ahí te Ahí escuchamos, está. bien, Perdón, buenísimo. no sé, yo me quedé hablando, respondiéndole a Carmen y cuando miro el teléfono se había muerto, entonces estaba hablando sola. No sé hasta dónde escucharon. No, justo, No, no llegamos a escuchar nada. O sea, hizo no, la pregunta y cuando hablaste se cortó todo. Bueno, si venía, querés, Sí, venías porque repreguntame, contando, Carmen, y vuelvo. sí, dale. No, repreguntale, venías Carmen. contando, no, está bien, venías contando lo del traspaso de las competencias y mi pregunta, justo cuando te caíste, fue cuáles eran las competencias que faltaba traspasar, que ya habían entendido claramente que no se habían traspasado ni siquiera en el momento que, en los 4 años que fueron gobierno nacional también y el gobierno local, ¿cuáles son las competencias que le están faltando traspasar al gobierno nacional, a la ciudad autónoma? Esa era mi pregunta en ese momento. A ver, hoy las transferencias que faltan son varias, ahora no me acuerdo específicamente todas, pero la más importante, que son los delitos que más se cometen, tienen que ver con el hurto, el robo y los delitos contra la propiedad privada, que son distancia penal, entonces eso es una competencia y un delito que necesita tener transferido la ciudad. Pero justamente cuando estaba comentando eso, también explicaba sola con el teléfono apagado la razón de por qué esa hoy no es la solución a la problemática que tenemos con la fuga de presos en Capital Federal. Básicamente es porque si el gobierno nacional de la noche a la mañana le transfiriese los delitos y las competencias a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires explotaría porque no tendrían un espacio físico a donde alojar a los presos. Entonces, cuando el jefe de gobierno, sus candidatos o legisladores salen a decir que la solución es que Nación traspase los delitos y las competencias, es mentira, porque si Nación se pusiese perdón, del traste con esta situación y le traspasa todo, hoy la ciudad no tiene la capacidad física para poder alojar a los presos porque no tiene una cárcel propia. Por eso es importante el tema de la creación del sistema penitenciario y de manera preventiva están utilizando los alojamientos de las alcaldías y las cárceles como un centro de detención y alcaldías y cárceles son transitorios, o sea, son lugares transitorios para los detenidos, para que una vez que la justicia resuelva qué pasa con ellos, sean trasladados a una cárcel como corresponde. Lamentablemente, hoy tenemos detenidos en comisarías y alcaldías que terminan cumpliendo delitos ahí. Pero acá viene el otro gran problema que tiene que ver con la demora que ha tenido el gobierno de la ciudad, y vamos a decirlo claramente, el sector político del PRO, en poder terminar con Marcos Paz. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la legislatura desde 2018, la aprueba por presupuesto a la ciudad la plata para que se finalice Marcos Paz. Y estamos hablando que ya pasaron más de 7 años y la ciudad no ha podido gestionar la finalización de la cárcel de Marcos Paz. Entonces, es un problema que claramente tiene que ver con la gestión y si hoy el gobierno nacional no hace el traspaso de delitos y de las competencias es porque no tiene alojamientos la ciudad para poder detener a las personas que cometen delitos y la verdad es que hasta que la ciudad no resuelva eso y no cree el sistema penitenciario, porque al crear el sistema penitenciario estamos hablando de que es necesario hacer la modificación de la ley 5.688, que es la ley de seguridad pública, que es la propuesta que yo presenté el año pasado, donde se crea la figura del sistema penitenciario,
hablando de cómo funciona el sistema penitenciario, se introduce también la posibilidad de que haya gestión privada del sistema penitenciario, de crear la carrera para que se dicte en el Instituto de Seguridad Pública, porque hoy vos tenés más de 2.500 policías que deberían estar en la calle haciendo prevención, cuidando al vecino, que tienen que estar cuidando presos en alcaldías y comisarías de la ciudad, lo cual es totalmente una locura. Y después, cuando se escapan los presos, claramente las cabezas del ministerio empiezan a cortar por lo más fino, que es sancionar a los policías, cuando los policías están realizando una tarea para la cual no están formados, porque la formación del penitenciario es totalmente diferente a la formación de un efectivo policial. Entonces, son muchas cosas que la ciudad y el gobierno de la ciudad tiene que solucionar previamente a tener el traspaso de delitos y de competencias. Bien, excelente. A ver, George, ¿tenés una Sí, la pregunta para pregunta es para Rebeca? Rebeca específicamente. Vos decís que sí hay un proyecto para privatizar de alguna manera la gestión de cárceles y demás. Mi pregunta es muy simple. ¿Qué hace falta para poder alojar ahora, no dentro de un año, ahora, a presidiarios argentinos violentos en cárceles en el exterior? Por ejemplo, Guantánamo, por ejemplo, en la cárcel que tiene Bukele. En los dos lugares tienen espacio patadas. ¿Qué haría falta para trasladar presos? Lo subís a un C-130, bajan allá, lo dejás un año de vacaciones, cuando vuelven reformaditos. Es que vos no podés trasladar a ciudadanos nativos de tu país a que cumplan condena en otro país porque los delitos son cometidos en Argentina. No hay una Pisaste el palito, sacame todos los extranjeros, por favor. Y bueno, pero tiene, a ver, Sacame todos los delincuentes pero extranjeros. eso depende del delito y también depende de los acuerdos de extradición que tenga Argentina con los países de donde sean originarios las personas que cometen delitos. No, yo no quiero que lo extradite, yo quiero que alquiles habitaciones de hotel en la cárcel de Bukele, que se las ofreció a Trump y Trump en lugar de mandarlos a Bukele, los puso en Guantánamo, que es peor. Entonces, hay lugares perfectamente sanitarios en las cárceles de Bukele donde vos podés poner todos los presos extranjeros que están en Argentina. No veo por qué tienen que cumplir su prisión en Argentina, pueden cumplir bajo el costo de Argentina en cualquier país con el cual tengamos convenio. ¿Qué haría falta? ¿O por qué yo puedo hacer una cárcel privada en Tandil y con el mismo criterio no lo puedo dar los presos a que me los mantenga Bukele? Perdón, hoy las cárceles privadas no son una realidad en Argentina. Hay una propuesta en el proyecto que yo presenté para que se incorpore dentro de nuestro país, o por lo menos de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que donde a mí me corresponde, la gestión de cárceles privadas, lo cual no exime que exista una cárcel que sea de gestión estatal. Pero, disculpame la pregunta, vos podés hacer una cárcel en Marcos Paz y podés poner los presos de Cava en Marcos Paz. ¿Por qué no lo podés poner en Guantánamo o en las cárceles de Bukele? Con el mismo criterio. Están un poquito más lejos, pero están más seguros. Porque tiene que... Claro, pero no tenés convenio de Primero que no extradición. tenés convenio No, y segundo que Extradición tiene que ver con el tipo de delito que cometen. O sea, delitos federales, cárceles federales. No existe hoy en Argentina algo que a vos te permita gestionar el traslado de presos de nuestro país a otro país, porque tampoco le podés pedir a otro país que se haga cargo de tus presos. Argentina es algo que lo tiene que resolver y son muy pocas las provincias que no tienen sistema penitenciario propio, creo que son 5. Después el resto del país soluciona el tema de la gestión de los presos con su propio sistema penitenciario. Entonces es una falencia que tiene hoy Ciudad Autónoma de Buenos Aires que no puede, desde hace más de 30 años de la autonomía y 17 que gobierna el PRO, que no puede gestionar un sistema penitenciario propio. No podemos pedirle a otro país que se haga cargo de la falta de gestión de políticas públicas que tiene hoy el gobierno de la ciudad. Ok, está Alberdi. Respecto a este tema, aparte sumo que hay una batería de tratados internacionales con rango constitucional que justamente hablan de estos temas, directa o indirectamente, y hay toda una doctrina y hay toda una jurisprudencia que no podés alejar al preso de su entorno de resocialización, el entorno de los lazos familiares y demás, con lo cual tendrías que prácticamente hacer una reforma constitucional, denunciar todos los tratados y hacer acuerdos especiales, porque si no te tapan de recursos, te tapan de recursos en los tribunales de garantía, en la Corte Suprema y demás. Entonces, la idea está buenísima, pero todo el sistema normativo argentino y la jurisprudencia y la cultura interna del Poder Judicial está preparado para que no pase eso.
prácticamente tener que refundar el país. Es una opinión personal. Me parece No, no, buenísima la pero idea. está perfecto el aporte que haces porque es cierto, hay todo un sistema de tratados y demás que te indican justamente que vos no podés alojar a un preso lejos digo, del círculo familiar o de la proximidad donde vive su familia, porque el preso tiene derecho a que la familia lo visite, y si vos lo pones en una cárcel de otra provincia, obviamente te van a presentar recursos de amparo y demás para poder estar detenidos en un alojamiento que sea más próximo a donde reside su núcleo familiar. Eso es una realidad, así que está bueno el aporte que haces. Bien. A ver, Yo Carmen, me ¿estás quedo un ahí? ratito más, Querías, Gus, creo que le... y me voy porque ya se me está muriendo Dale, el teléfono, ¿viste? Porque lo estoy queriendo cargar, pero lo dale, estoy dale. usando al mismo tiempo. No, para, te hago entonces la última pregunta. Sí. ¿Qué otro proyecto están trabajando y que va a ser tema de No, campaña? eso no te lo puedo adelantar. Igualmente Eh, la idea. Spoileame un La poquito. idea es también retomar proyectos que ya hemos trabajado durante un montón de años en la legislatura, por ejemplo, tema BTV, yo presenté un proyecto para que sea voluntaria, que ya no sea obligatoria. Obviamente es un proyecto que nosotros apostamos a que haya un incentivo para que el ciudadano lo haga voluntariamente y no sea una imposición del Estado. Eso por un lado, creo que va a ser un tema que al porteño por lo menos le interesa, porque la verdad que hubo durante un Por montón de supuesto. tiempo un curro con el tema de la verificación técnica vehicular, que la verdad que un montón de, Curro que aún y sigue. bueno, pero un poco vino a Y, terminar el presidente Milei con esta gestión del tema de cómo funciona la verificación técnica vehicular y demás. Lo mismo, viste, el tema de los carnets, pero bueno, eso ya es gestión nacional. Pero tema ciudad van a haber un montón de cosas que vamos a tratar de tocar, que sabemos que tiene que ver con lo que hace la vida diaria del porteño. Tema BTV es un ejemplo. Tema seguridad, es algo que también le preocupa un montón a la gente. El tema de la gestión de la limpieza seguramente en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es una problemática enorme, y hay un montón de cosas que vamos a estar debatiendo y vamos a ir analizando todos los proyectos del bloque legislativo para ver cuáles son los temas que podemos retomar, porque no es que nosotros venimos de cero con nada de ideas, sino que tenemos proyectos cajoneados que sabemos que son importantes para mejorar la vida del ciudadano y los vamos a reflotar y para que la gente sepa y vea que son proyectos que hace años que están en el tintero y el gobierno del PRO, que es mayoría en la ciudad, no se, digo, se han negado sistemáticamente a tratarlos, es así. Así que vamos a ver qué nos depara la agenda también del PRO y obviamente vamos a estar muy preparados para debatir con los candidatos que implementen ellos dentro de sus listas. Pero hasta ahora, digo, te tiro lo de la BTV porque es algún proyecto propio y me ok. parece que está interesante poder tratarlo para hacer un poco de contracara de proyectos de otros espacios políticos que vuelven a modificar la ley para que la BTV sea obligatoria todos los años, lo cual me parece una locura establecer algo así. Uno siempre tiene que buscar el incentivo de que el ciudadano quiera hacer las cosas y no esté obligado por el Estado. Totalmente de acuerdo. Bueno, Rebeca, te libero, así vas a, bueno, a descansar y a cargar tu celular. Te agradezco por tu paso. Siempre que quieras, sería interesante que vengas pronto para, bueno, contar los proyectos que ya estás haciendo y quizá ahondar más. ¿Sí? Para que también un poco se pueda generar esto de que la gente vaya teniendo en cuenta y vaya tomando nota de digamos, qué proyectos se están manejando, se están abarajando, porque obviamente, como decís vos, bueno, está bueno comunicarlo y la gente un poco tiene que ir sabiéndolo. Bueno, te agradezco, Rebeca, y bueno, cuando vos quieras, sabés que, bueno, sos bienvenida Muchísimas acá, gracias, Gus, es y tu un lugar, saludo a todos. Y bueno, perdón que no me quede más tiempo, pero tengo que descansar. Mañana es otro día laboral y ya estamos, viste, en por los pasos supuesto. previos a la campaña, así que también estamos trabajando mucho en eso. No, no nos queda mucho tiempo acá en Capital Federal. Tenemos las elecciones en mayo, así que estamos corriendo un poco con el reloj, pero súper dispuesta cuando tenga un tiempo, sumarme a un space donde lo planifiquemos con un poco más de anticipación, viste, yo ahora entré y vi tu mensaje y Ok, dije, bueno, entro a escuchar un ratito
y aparte vi que estaban poniendo lo del policía que todavía no estaba confirmado y bueno, quería dar mi opinión al respecto. Así que te agradezco un montón por el espacio y un saludo a todos. También les agradezco la amabilidad y el buen trato. Bueno, gracias, Rebeca. Te esperamos Dale, un cuando quieras. abrazo. Eh, bueno, chicos, un abrazo. Ha pasado Rebeca Fleitas, bueno, por el Space. Nos trajo bastante claridad con respecto a varios temas que ligados con la seguridad. Bueno, no sé, quisiera escuchar sus impresiones. Los que quieran pedir micrófono, vayan pidiendo micrófono. Acá justo le escribía al gordo Represión a ver si podía subir, me cuenta de estar laburando, ni bien tengo un ratito subo, me dice, así que quizá en unos minutos podamos tenerlo a él para que nos cuente de primera mano todo lo que estuvo viviendo el día de hoy. Mono, Carmen, no sé, el que quiera agregar algo de lo que estuvimos Sí, escuchando, sumar algo a la sí, charla. no, respecto al policía que está siendo atendido, no hay ninguna novedad, estamos esperando que salga bien de la operación que tuvo, así que nada, no comunicar cosas que todavía no están confirmadas, esperemos que no sea nada. Bueno, nada no fue, sí pasó, estuvo herido, hubo varias personas heridas, prefectura, policía federal y varias personas más, gente que estaba en la manifestación, entre comillas, pero bueno, son cosas que suceden cuando la cosa se va a mayores, ¿no? Lamentablemente, porque todo esto es lamentable lo que sucedió. Esperemos bueno, que mejore y que la salud de él y tanto de todas las personas que estuvieron involucradas en estos problemas. Yo posteé un video terrible para mí de un tipo un delincuente, yo ya no puedo llamar de otra manera, un delincuente que le hace una patada voladora a un policía que estaba con una moto, lo tira a él con su moto y después se le va encima. Eso realmente es un delito que lo deberían haber parado en el momento. Evidentemente no había otro policía o otra fuerza de seguridad cerca como para detenerlo, estaba rodeado, había 3, 4 tipos y la gente gritando, estos tipos que en realidad son del mismo grupo, gritando que lo maten al yuta, así literal. O sea, esta gente fue a matar, o sea, la intención era de matar. O sea, si pudiesen matar a un policía, lo matan, no les molesta. Lamentablemente, esa fue la actitud que tomó esta gente, estos delincuentes, estos terroristas en la vía pública. Yo no entiendo cómo llegamos a este punto en el cual la policía no se puede defender a sí misma contra una persona que va a atacarlo para matarlo, con intención de matar. Eso no debería suceder. O sea, sucede porque la ley lo permite. O sea, por más que el gobierno... Les tiene las manos Claro, por más atadas. que el gobierno diga, bueno, nosotros lo vamos a apoyar, y de hecho los apoye cuando pasa algún evento de este tipo, después cae un fiscal o cae un juez y lo suelta al delincuente. Es cosas que no se... O peor, podrían sancionar al policía. Como el gobierno es lógico y usa el cerebro, cosa que no pasaba hace 1 año y medio, se puede hacer que no castiguen al policía. Pero en la provincia de Buenos Aires están en manos de nadie, en manos de otro delincuente que protege a los socios de él, porque está visto que hay zonas liberadas. Yo vivo en la primera sección electoral, es zona liberada, acá se puede robar y no pasa nada. Y vos haces la denuncia y si te la tomas, podés esperar tranquilo que esto se ejecute. Lo que tarda un delito en resolverse es, o sea, por más que tenga las pruebas, por más que tenga todo, tarda años. Boludo. Es una cosa que hay que solucionar de alguna manera. Obviamente yo creo que se soluciona hace 40, para los que no tienen idea, hace 47 años digamos, de democracia que no hay un gobierno que no sea UCR o Cambiemos, que es lo mismo, o PJ o kirchnerismo. Lamentablemente, ni en provincia de Buenos Aires, ni en Bahía Blanca, que por alguna razón no se hacen las obras. Es porque los mismos delincuentes o incapaces ocuparon un cargo público en el cual tenían que hacer obras que no se hacen, primero porque son caras, pero segundo, porque no se ven. La obra hidráulica no se ve. Y la obra policial, yo creo que inicialmente no se hace porque protegen a sus secuaces, ¿no? Totalmente de acuerdo, Mono. ¿Y Carmen? ¿Estás ahí, ¿Qué Carmen? te puedo decir? Primero que concuerdo con todo lo que dice Monopolio, pero les quería contar que justamente hablando de lo que sucede con el gobierno de la provincia, este tipo, Julián Álvarez, que es intendente de Lanús, presidente del PJ de Lanús, y que siempre está con Cristina, escribió el siguiente tuit.
En el marco de una nueva jornada trágica para la historia de nuestro país que aún está transcurriendo, durante toda la tarde nos tocó ver a las fuerzas de seguridad reprimiendo a ciudadanos y ciudadanas que se encontraban manifestando en favor de los derechos de nuestros jubilados y jubiladas. Hace algunas horas, a través de imágenes transmitidas en distintos medios de comunicación, nos enteramos de la terrible noticia de que un querido compañero y vecino de Lanús, a quien conozco personalmente por haber compartido espacios de militancia, mientras se encontraba trabajando en la cobertura de la feroz represión, fue impactado en la cabeza por un proyectil que había sido disparado por las fuerzas de seguridad actuantes. En este momento, Pablo Grillo se encuentra luchando por su vida en el Hospital Ramos Mejía de la ciudad de Buenos Aires, mientras su familia y seres queridos y todo el pueblo argentino se encuentra profundamente conmovido por esta situación y a la espera de su recuperación. Tenemos que escuchar a la ministra de Seguridad Nacional, Pato Bullrich, a cargo del brutal operativo desplegado el día de hoy, declarando que Pablo se encuentra detenido y que además, como si eso importara, es trabajador municipal de Lanús. Ninguna de las dos cosas es cierta. Estamos en contacto permanentemente a total disposición de la familia, bla, 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 con todas nuestras energías puestas en que Pablo salga adelante. Ya no se puede pedir responsabilidad, cordura o humanidad de la ministra de Seguridad. Le exigimos al presidente de la Nación, Javier Milei, que separe a Patricia Bullrich de su cargo. Julián Álvarez, que ahora es intendente de Lanús, tengo entendido que fue, no sé si es este mismo Julián Álvarez, pero había un Julián Álvarez que fue ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires en un gobierno anterior. No sé qué opinan. Yo todo lo que dijo antes mi querido Monopolio se lo diría a este señor en la cara y se lo diría para que lo escuchara todo el planeta, porque acá se subvierte permanentemente la realidad, se subvierten los valores. O sea, no sé si este muchacho es el que le cayó, puede ser que sea ese periodista que estaba sacando la foto y le entró la bala de goma, puede ser que sea ese al que se está refiriendo. Sí, pero si querés te cuento. Sí, Si es querés te ese. cuento, Ok. tengo un poco de data. Si ustedes quieren hacerlo, lo pueden hacer. Pueden googlear el nombre de la persona, Pablo Grillo, Municipalidad de Lanús. Está en la página de la municipalidad el cargo que ocupa. No sé si sigue estando, quizás haya terminado el periodo que corresponde, ¿viste? No, ahí dice cuando asume, en el 2020 asumió en su cargo, no sé si ahora seguirá. Bueno, temporalmente ahí dice que fue, digamos, que es empleado de la Municipalidad de Lanús y militante, lo dice el intendente Julián Álvarez. Así que, por lo pronto, eso por un lado. Por otro lado, dicen que estaba cubriendo haciendo un freelance para una revista como fotógrafo. Ahora, si vos sos fotógrafo de guerra, que lo que estaba haciendo es meterse entre los delincuentes que estaban apedreando el Congreso mientras estaba sesionando, cometiendo un delito flagrante, ese señor se puso entre medio de las balas y no le pegó una bala. Lo que le pega, lamentablemente, porque yo no me alegro que le haya pegado, fue un proyectil de gas lacrimógeno que se lanza al bulto entre medio de los inadaptados que estaban alrededor de él y le pega en la cabeza lamentablemente. Pero obviamente que si vos te pones entre la policía y los tipos que estaban apedreando el Congreso, que están armados con cuchillos, que rompen todo, que prenden fuego tachos de basura que valen $3.400 para cava y vehículos de la policía que valen $55.000 y prendiendo fuego motos que valen $9.000, yo quiero saber qué hacía ese señor ahí. Bueno, fotógrafo, bueno, el que, digamos, lamentablemente se mete en el medio del fuego, le va a pegar algo. O una piedra, podría haber recibido un piedrazo de la misma manera que recibe este proyectil de gas comprimido, de gas lacrimógeno. Es una tarea de alto riesgo, hay que recalcar eso. Yo he visto fotógrafos de este tipo de eventos que utilizan casco. Si hubiese utilizado un casco, no le hubiese pasado. O hubiese sido mucho menor el daño. Franco Mercuriali salió ahí a hacer cobertura en vivo y se puso un casco que le dieron de ahí de la policía
estuvo transmitiendo en vivo mientras caminaba en medio del desastre con un casco puesto. Está grabado. Así que bueno, lamentablemente digamos, fue herido en su ley, hablando mal y pronto en el lenguaje de la calle. Yo lo lamento mucho por la salud de este muchacho, que no se merece que le haya pegado por rebote un proyectil de gas comprimido, pero no fue un balazo en la cabeza, como titulan los periosobres, estos tipos impresentables, que lo que quieren, e intuyo que también quieren los tipos que fueron a hacer este delito al Congreso, a interrumpir la sesión del Congreso. Si lo hubiesen dejado, tomaban el Congreso. Yo me pregunto, ¿qué pretenden? Aparte, todos estos que se quejan y hablan de democracia, como el gobernador de Buenos Aires, que acaba de postear una estupidez propia del calibre mental de este muchacho, que no lo voy a leer porque no le quiero dar identidad, pero si lo pueden ir a leer, solamente les preocupa cuando cae un delincuente o un terrorista. Y ellos protestan por los derechos humanos de los terroristas, como hicieron, o los delincuentes, como era Maldonado o los terroristas de los 70, solamente les preocupa si es de izquierda o si es un delincuente. Y si es un ser humano normal o un ciudadano trabajando, tipo que recibe una bala en un delito, no les importa un carajo, porque eso es lo que son ellos. Son cómplices y partícipes necesarios de los delitos que se cometen en la vía pública todos los días. Las 3 a 4 personas que mueren todos los días en la provincia de Buenos Aires son responsabilidad de la policía de la provincia, porque digamos, el Estado Nacional no puede intervenir si la gobernación de Buenos Aires no se lo pide. Así que, señores, o sea, es ilegal. ¿Se puede hacer? Sí, se puede, pero tenés que resolver después en tribunales las acciones correspondientes. No puede la Policía Federal meterse en un delito en la provincia de Buenos Aires. No puede. O sea, puede hacerlo, pero va a juicio. O sea, el encargado que tiene que haber un orden de un juez, es todo un problema. Bueno, es así. Yo lo lamento mucho. Todos los que vivimos en provincia de Buenos Aires estamos a merced de estos delincuentes. Porque si no hacen el trabajo para los cuales fueron votados, que se les delegó la autoridad policial y no protegen a la población, son los delincuentes, por incapacidad o por negación a realizar la tarea a la cual fueron encomendados. Yo lo lamento mucho porque lamentablemente mueren 3, 4 personas todos los días. Digamos que muera alguien en una batahola de terroristas atacando el Congreso, y era de esperarse. Ojalá no muera nadie, pero los que salen tan flojitos de ropas y paseando como si fuesen, no sé, la Madre Teresa de Calcuta, son responsables. Y el señor de Lanús, por lo menos fue empleado, te lo aseguro, está confirmado que fue empleado no sé si sigue siendo, ya te digo, tendría que confirmarlo, ir no sé, a la municipalidad, preguntar, no voy a preguntar. Yo googleo y el sitio de la municipalidad está cuando fue nombrado. Así que fue nombrado en 2020. Sí que no sé. Si hubiese sido un empleado de la Municipalidad de Buenos Aires y hubiese trabajado, si hubiese estando trabajando en su puesto de trabajo, no le hubiese pasado nada. Y bueno, y si es un periodista digamos, que se mete en el medio cuando está cometiendo un delito, va a sufrir las posibilidades, las probabilidades de que el proyectil es posible, sí, pasa, sucede. No fue un tiro. Pero bueno, esta gente es así. Y ahora piden cualquier cosa. Pedían que lo metan preso a Milei, cualquier cosa. No saben qué hacer porque le estamos sacando sus curros. Estamos tratando de parar el delito. Y ellos viven del delito. ¿Qué pasó en Rosario? Entró la fuerza de la federal y paró el delito. Ellos necesitan seguir traficando, necesitan seguir vendiendo, necesitan seguir teniendo sus entradas y manteniendo a sus punteros y trapitos y barras bravas, todo delincuente de diferente calaña. Hay que rever todo y eso lleva tiempo. Yo lamentablemente, esto va a llevar mucho tiempo. ¿Y la solución cómo se hace? Hay gente que dice, no, vamos a la calle. Yo no voy a ninguna calle porque no quiero terminar como el fotógrafo. Yo me quedo en mi casa, milito y voy a ser fiscal en las próximas elecciones para eliminar todo poder que tengan los delincuentes. ¿Y cómo se hace? No hay elección a gobernador esta vez, es legislativa. Todos los legisladores que le saquemos a los delincuentes van a ser gente que va a luchar y a frenar todo lo que haga este señor, que está a cargo hace 6 años del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Así que eso es, por lo menos al 2025. El 2027 veremos a quién ponemos y cómo sacamos a este tipo que está agarrado con uñas y dientes de los curros que puede hacer. Ustedes lo verán. Yo les digo que no me van a ver en la calle agarrándome trompadas con un barra brava, que no es mi trabajo, yo soy ciudadano de bien, y la gente civilizada lo que hace es votar para cambiar la realidad que tiene y le deja a la policía
que reprima el delito. Un abrazo. No, totalmente de acuerdo y bueno, es una gran tarea por llevar adelante. Bueno, tenemos que tener en cuenta todos los que apoyamos este modelo político y este proyecto político y filosófico, tener en cuenta de cuidarlo, de cuidar muy bien lo que se ha logrado y seguir avanzando. No queda otra, esperemos que haya, digamos, una verdadera respuesta contundente. Creo que eso va a ser fundamental. Esto creo que, bueno, tiene que haber contundencia de parte del gobierno con respecto a estas cosas y marcar la cancha. Seguramente van a querer hacer otra manifestación la semana que viene. Hoy creo que había un video de Beliboni que decía que la próxima semana también iban a hacer otra convocatoria. Con lo cual, la próxima no tiene que pasar esto, no nos tiene que agarrar con la guardia baja y tienen que poner un protocolo de vuelta, volviendo a los primeros que controlaban bastante bien todo. Bueno, a ver algunos si quiere subir a hablar. Les pido si sigan esta cuenta Agustín Atalla, si aparecen los space en su línea de tiempo, tómense un minutito, aprieten el botón seguir y sigan esta cuenta. Yo les voy a devolver el follow. Bueno, y acá tengo también, les dejo acá si les gusta el contenido, ahí pueden comprar, aportar ahí con un cafecito y toda esta cuestión ahí que se usa tanto acá. Eh, no sé, Carmen, Tumba, George, Marinero, el que quiera o los que quieran subir, también pueden dejar sus preguntas, comentarios acá. Hay muchos de hecho. Pero bueno, inicialmente, el que quiera meter bocado, meta Sí, una nomás. cosita, una última cosa. Para mí lo más importante el Sí. día de la fecha fue los 200.000 millones de pesos que se enviaron sin intermediarios a Bahía Blanca. Eso lo mandó el gobierno nacional y es una respuesta directa a un problema directo que no le corresponde. Pero me parece bien que lo haga. Este es el gobierno, no es un gobierno que se queda mirando, es un presidente que fue a Bahía Blanca a ver el terreno en su lugar, se ha expresado, y se ha expresado no solamente de palabra y en tweets, sino con dinero de los contribuyentes para solucionar la emergencia que hay en Bahía Blanca. Yo eso lo destaco. Recuerdo que en La Plata, en 2013, Cristina Kirchner ni habló, no le pidió no dio condolencias a los fallecidos, ocultaron muertos. Bueno, lamentablemente en Bahía Blanca hay un intendente peronista, kirchnerista, así que sufrirán las consecuencias de ese tipo de gobiernos, como fue en La Plata, y obviamente del monstruo que está gobernando, comillas, en la provincia de Buenos Aires, que dice que es el cambio climático, ¿no? Otro pelotudo como Macri, que esa Agenda 2030 era de esperarse, porque los wok hoy dijo, no sé si escucharon, que wok es la sartén con que cocinan los chinos. Ese tipo de tarado tenemos dirigiendo la provincia de Buenos Aires. No, yo creo que se hace el boludo. Apretó el botón a hacerse el boludo. Bueno, a ver, no sé, Carmen o Marinero creo que, o No, el que quiera, quería el agregar que una quiera. cosa, que mientras nosotros estábamos todos eh, compenetrados viendo el desastre, la tragedia espantosa que ocurrió en Bahía Blanca y con no sé cuántas personas son, pero como 500.000 personas o 350.000 personas, no sé exactamente, con sus casas destruidas, sus vidas arruinadas. No sabemos todavía cuántos muertos hay porque están todos arrastrados, muchos quedaron arrastrados abajo del barro, o otros todavía no pueden acceder a ver esos autos que quedaron achicharrados con gente adentro y todo el clima, digamos, de duelo y de terror que estuvimos viviendo desde el sábado, desde el viernes, con toda esta situación, con tanta gente sufriendo, tanta gente ayudando como podía. Mientras tanto, estaba el kirchnerismo y la izquierda organizando lo que es a las claras un intento de golpe de Estado que se dio hoy a la tarde. Y lo vienen organizando desde hace días que lo vienen organizando. Patricia Bullrich se iba a quedar hasta mañana en Bahía Blanca, como Petri que se quedó, y se tuvo que venir a la capital
para monitorear esto que iba a pasar ahora a la tarde. Por eso ella está acá. Tuvo que volverse de Bahía Blanca, donde estaban ubicada, ayudando en el lugar in situ de la tragedia, de una catástrofe nacional, para venir a ver y a manejar este procedimiento que hubo que hacer cuando venían los golpistas directamente a pedir la cabeza de Milei, porque lo organizaron para eso. Y acá hay todas las noches spaces de grupos kirchneristas, grupos peronistas, que estaban en la organización de esto. Todas las noches estuvimos escuchando cómo se estaban organizando para ir hoy a romper todo y a Bueno, matar es que vos policías. imaginate que para tapar el desastre de Bahía Blanca, nada mejor que generar un quilombo mayor, que es lo que saben hacer ellos. Porque hay estudios del 2013 del CONICET sobre Bahía Blanca que ya avisaban de que esto iba a pasar. ¿Y qué hizo el gobernador de Buenos Aires con el presupuesto? Se lo dio ideología de género, a hormonización de menores. A pagar pauta. Para la pauta de periodistas, para la campaña. Y pide plata para mantener Sí, el no, circo. tremendo.